bien. Muy buenos días nuevamente para todas las personas. Qué bueno volver a estar una vez más. Agradecidos al Señor porque nos permite en estos tiempos, a través de estos medios, podernos estar reuniendo y poder estarnos congregando. Ese es un regalo muy grande del corazón del Señor. Agradecidos con Dios por el nuevo día que nos permite, en su amor, en su misericordia. Qué bueno que podamos estar un tiempo, en un día como este, en una mañana como esta, otra vez, poder estar escuchando el corazón del Señor a través de su palabra. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar, siempre lo he dicho, atendiendo el ruego de su corazón, la necesidad urgente nosotros de poder estar percibiéndolo a Él, de como nos hablaba el Señor anoche, recuerden, de ser muy conscientes de su presencia, porque es lo que el Señor va a honrar. El Señor, su presencia la honra, recuérdenlo, manifestando su presencia, ¿cierto? Su presencia Él la honra manifestando y expresando esa maravillosa presencia. Ahorita muy buenos días para ti, bendiciones. Qué bueno que estés ahí conectadita. Este es un tiempo muy especial que Dios nos ha venido permitiendo. Este es un tiempo maravilloso de parte del Señor. Y bueno, tenemos que aprovecharlo. O sea, el Señor dice en su palabra que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces se trata de eso, se trata de estar aprovechando lo que más dependa de nosotros, estos espacios, poder estar aprovechando estos tiempos preciosos de parte de nuestro Señor, por ejemplo, estas mañanas maravillosas para poder estar disfrutando del amor del Señor, disfrutando de su palabra, disfrutando de lo que Dios tanto quiere, lo que Dios tanto anhela para cada una de nuestras vidas. Saludos también a Diana Milena, un abrazo para todos allá en casa, bendiciones. Y bueno, mientras vamos entonces llegando, vamos disponiendo este tiempo, vamos disponiendo también nuestros corazones. Doña Magda, muy buenos días para ti, para tu familia. Y aquí estamos una vez más, porque se trata de eso, de apreciar bien estos tiempos y estos espacios. Linita, bendiciones. Yadira, bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Qué bueno que podamos estar ahí. Agradecidos al Señor por estos tiempos, por estos momentos preciosos que Él nos da a nosotros, que Él nos permite en su amor y en su misericordia. Qué bueno que podamos estar valorándolos y que podamos estar aprovechando estos espacios. Así debe de ser, así tiene que ser, así es como el Señor quiere. Cada momento su palabra al interior de nuestros corazones. Dieguito, buenos días, bendiciones para todos allá en Manizales, un abrazo para todos ustedes. Y bueno, estar entonces muy atentos a lo que el Señor quiere colocar en nosotros en esta maravillosa mañana. No sé si alguien me puede estar hablando referente al sonido, si se siente cómo escuchan allá ustedes, para que entonces empecemos en nuestro tiempo de oración y podamos estar entonces disfrutando de la palabra de nuestro buen Señor. Ana, buenos días para ti también. Glorita, bendiciones para ti. Buenos días. Qué bueno que estemos ahí. Gloria al Señor por todo esto tan especial del corazón del Señor. Muy agradecidos al Señor por todo lo que Dios nos está permitiendo. Bueno, muy bien, gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces allí ya me están hablando que el sonido ya, gloria al Señor, entonces está también bien. Bueno, mis amados, entonces mientras nos vamos conectando allí, las otras personitas en su amor y en su misericordia, en la cual Dios nos está permitiendo hoy, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a encomendar este tiempo precioso a nuestro Dios eterno en gloria. Henry Cruz, un abrazo para ti, mi hermano, un abrazo para todos allá también en la casa, a la esposita y a los chicos, ¿oyó? Un abrazo bien grande, me alegra mucho el hecho de saber que estás ahí también. Miriam Yamile, un abrazo para ti, para Fabián, para los niños, Lorena, Jennifer, bendiciones también para ustedes.
Qué bueno, me da mucha alegría saber que están ahí entonces en esta maravillosa mañana. Bueno, muy bien, quiero que estemos orando, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a pedirle al Señor que ministre nuestros corazones, nuestras vidas, que nos ayude nuestro buen Dios a continuar adelante de su manito. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias en esta maravillosa mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu eterno amor, gracias por todo lo que tú nos permites. Gracias por el nuevo día y la nueva oportunidad, Padre, que tú en tu amor y en tu misericordia nos concedes a nosotros. Gracias porque cuidaste de nuestro sueño, porque le diste la fuerza a nuestro cuerpo físico, Señor. Gracias, precioso Dios eterno de la gloria, porque nos das la alegría, Señor, de estar nuevamente en pie, de haber abierto nuestros ojos, Señor, y comprender que tú estás ahí, Padre, y que respiramos por ti, Señor. Y quisiéramos en este día, Padre, ya que nos has dado el privilegio de abrir nuestros ojos y de que nuestro corazón pueda latir, Señor, palpitar, de colocar toda nuestra atención en ti, Señor, en lo eterno, Padre. Que nada de esta tierra, Señor, ahogue, bendito Dios de los cielos, esa maravillosa oportunidad de que tu presencia en nosotros se pueda manifestar como nos hablabas anoche, Señor Dios de los cielos. Ayúdanos, por favor, día a día. Ayúdanos momento a momento a estar muy firmes en ti, Señor. Colócale una guardia de protección a cada uno de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, por favor, Dios eterno de los cielos, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Dios eterno de la gloria, a entender, Señor, que nada se ha salido de tu mano y que todo obedece, Señor, a un plan perfecto, a un plan divino, bendito Padre Celestial. Aquí están nuestras vidas delante de ti, Señor. Aquí están nuestros corazones abiertos, anhelantes, deseosos de ti. Bendito Dios glorioso y maravilloso, Señor, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Padre. Señor, cada vida, cada familia, cada hogar, que hoy se está, Señor Dios de los cielos, Padre, congregando, Señor, a través de estos medios, Padre. Yo pido lo mejor tuyo para ellos, precioso Dios. Padre, los que se sumarán, bendito Dios eterno de la gloria. Los que escucharán, Señor Dios de los cielos, también, Padre, este mensaje, Señor, bendito Dios eterno. Quiero pedirte que seas propicio a ellos, Padre. Oramos para que tu misericordia sea sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. Oramos, precioso Dios de los cielos, para que te apiades de esta tierra que tanto te necesita, Señor, que está urgida de ti. Bendito Dios glorioso y eterno, Padre, sublime y excelso. Gracias, Señor. Háblanos, enséñanos tú la palabra, Señor Dios de la gloria. Gracias, Señor, por el nuevo día que nos permites, Padre. Bendigo a tus hijos, Señor, sus casas, sus familias, sus seres queridos. Y, Padre, aquellos que están urgidos también de la sanidad tuya, Señor Dios de los cielos, Padre. Hoy oramos, Señor, bendito Dios de los cielos, por cada una de estas vidas, Señor. La vida de don Mesías, bendito Dios de la gloria, Padre. La vida de Susanita, Señor, Dios eterno de los cielos, Padre celestial. La vida, Señor, del niño, Señor Freddy Fajardo, Señor. La vida de José Camacho, bendito Dios eterno de los cielos, Padre. La vida de nuestras casas, de nuestras familias, Señor, tu sanidad para ellos, precioso Padre celestial, Señor, Dios de la gloria. Padre, gracias por tu eterno amor, gracias por tu cariño, Padre, por tu dulzura y por tu ternura para con nuestras vidas, precioso Dios. Envuélvenos en tus brazos de amor, Padre, y ayúdanos a mirar perfectamente tu corazón, Padre celestial. A ti damos toda la gloria, Señor, en esta mañana. Damos toda la adoración y damos toda la alabanza, precioso Dios eterno. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén. Bueno, muy bien, mis amados. Nuevamente, buenos días para todas las personitas que se están sumando entonces en esta mañana. Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Jesús según Lucas, capítulo número 19. Y vamos a estar viendo allí unos versos para que podamos entrar en lo que Dios quiere para nosotros hoy. Lucas, capítulo número 19, verso 41 al 44. Y vamos a estar considerando algo muy especial que en estos días, en otra transmisión, les decía que Dios venía colocando en mi corazón algo que le estaba pidiendo al Señor lo fuera madurando como para poderlo hablar y para poderlo compartir. Y bueno, anoche después de la transmisión estuve un tiempo con el Señor y bueno, creo que
qué es lo que Dios quiere que estemos hablando en esta mañana entonces. Lucas capítulo 19, verso 41 al 44, mis amados. Dice así el Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La palabra de Dios está bendecida, iglesia hermosa de nuestro Señor. Esas palabras de nuestro Señor Jesús tienen que ver en todo el contexto, en la narrativa que el Señor nos habla acerca del momento cuando entra Jesús a Jerusalén. Desde luego había una perspectiva grande, ¿cierto? En cada persona. Se escuchaba de Jesús muchas cosas muy grandes y muy poderosas, de cómo había sanado, de cómo había hecho tantos milagros, de cómo había alimentado gente, todo ese tipo de circunstancias que acompañaron en la agenda divina a nuestro Señor Jesús sobre la faz de la tierra, se escuchaban al interior de Jerusalén. Y las personas que estaban allí oprimidas por el yugo del Imperio Romano, entonces de alguna manera estaban esperando también, creo que para muchos, estar viendo otro tipo de persona de pronto, ¿cierto? No como estaba allí de pronto, como estaban entrando, porque cuando Jesús está entrando allí, dice la palabra en ese mismo capítulo 19, en el verso 30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. O sea, realmente, si ellos estaban viviendo un yugo tan opresor como el del Imperio Romano, que lo estaban viviendo, también siento que muchas personas de las que estaban allí estaban esperando que entrara alguien que los pudiera libertar de ese yugo. Sí, un gran ejército de pronto, una persona que entrara allí, que reuniera todas las características para poder levantar un frente y contrarrestar precisamente el yugo del Imperio Romano. Y creo que aunque habían muchas personas que tenían mucha perspectiva allí, también habían otras personas que siento también al ver al Señor, sí, porque estaban esperando otro tipo de cosas, estaban esperando un gran ejército, un gran hombre que entrara de pronto en, qué sé yo, en un corcel blanco, armado. Están viendo otra cosa totalmente distinta, están viendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando está entrando allí Jesús, desde luego, está percibiendo todo este tipo de circunstancias, este tipo de cosas que están pasando allí al interior de Jerusalén. Y por eso las palabras que el Señor habló allí, ¿sí? Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y el estar llorando creo que fue del dolor tan intenso, desde luego. Saber el Señor que iba a ser un lugar que no iba a acoger bien su palabra. Saber el Señor, como lo dijo también en el Evangelio de Jesús según Juan, por allá en el capítulo número 1, recuerden, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Cierto, la expectativa que también había de que fuera recibido bien, que los sacerdotes, que los doctores de la ley, que los escribas, que los fariseos, que los intelectuales de aquel momento lo recibieran y que pudieran ver en Jesús no cualquier persona, sino el hijo de José, ni de María, ni el carpintero, sino el Rey, el Salvador. Porque había una antigua profecía que hablaba sobre este asunto, sobre este acontecimiento que está pasando acá. Y en Zacarías, sin perder Lucas, en Zacarías capítulo número 9, el Señor habla
el Señor habla referente al asunto. O sea, este arribo de Jesús a Jerusalén era sencilla y soberanamente el cumplimiento de una antigua profecía que el Señor le había dado a Zacarías allá en el capítulo número 9, verso número 9. Quiero leérselos. El Señor dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, volvemos una vez más allá a Lucas 19, te das cuenta, esa entrada triunfal como aparecen en muchos registros bíblicos, en muchas versiones bíblicas, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esas afirmaciones de Jesús allí con dolor, que al entrar cerca a la ciudad lloró y empezó a decir: oh, si también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero que estaba encubierto precisamente a los ojos de ellos. O sea, no había una luz, no había claridad al interior de sus corazones, de su espíritu, en el de aquellas personas en ese momento. Y los intelectuales que estaban allí tenían mucha letra, pero no tenían la vida de esa palabra, de esa letra, porque ellos precisamente tuvieron que haber entendido que esa era una señal, ¿sí?, del Mesías que habría de entrar para libertarlos no solamente del yugo opresor de un imperio como Roma, sino también de la cautividad, de la opresión, de las rejas, de las cárceles que tenían al interior de sus corazones, en su alma, las heridas no sanas que estaban allí, tomarlos y recordarles el Señor que ellos habían sido llamados por Dios como una nación para que las demás naciones sobre la faz de la tierra, a la hora de conocer el concepto de Dios, todos voltearan a mirar a Israel. Pero ellos no lograron entender eso, ellos no lograron percibir, porque tenían unas expectativas totalmente diferentes, totalmente contrarias. Y por eso el Señor siente dolor, por eso el Señor llora al entrar allí a Jerusalén, llora sobre la ciudad y declara ese tipo de palabras que ya las leímos nosotros, pero está diciendo, sí, que ahora debido a ese desprecio, el Señor dijo que no iba a quedar allí piedra sobre piedra, y efectivamente ese hecho también sucedió históricamente hablando en el año 70 después de Cristo, cuando el templo es destruido, y se cumplió también esa declaración que el Señor hizo allí cuando las tropas de Tito, comandadas por Tito, lo que hicieron fue destruir el templo. Hubo mucha muerte también para sacar el oro. Entonces lo que hicieron fue quemar el templo y derritieron el oro y lo sacaron, quedó totalmente saqueado. Ustedes conocen esa parte histórica, pero a lo que quiero ir, mis amados, en lo que siento que Dios me ha puesto, y en estos días atrás les hablaba sobre una impresión que tenía el corazón del Señor, que Dios decía que ¿por qué no lo dejábamos a Él ser Dios? Que Él fuera y que Él sea lo que Él es en medio de cada una de nuestras vidas. Israel cometió ese grave error de no dejar ser Dios al Señor, y por eso lo que sucedió, ¿cierto? Esa expresión de que no quedaría piedra sobre piedra es una expresión para nosotros saber y conocer que es algo que quedó en ruinas, es algo que quedó totalmente desolado, algo que quedó totalmente destruido. Y este principio se sigue aplicando para nosotros hoy día. O sea, cuando hay una nación, cuando hay un hogar, cuando hay una familia, cuando hay un matrimonio o cuando hay una vida que no deja a Dios, ser lo que Él es en las circunstancias que estamos viviendo nosotros, porque creemos que las circunstancias que estamos viviendo son más grandes que la invitación que el Señor nos está haciendo a nosotros, que los brazos abiertos de Jesucristo para cada una de nuestras vidas. Cuando una persona piensa así y cree que lo que está viviendo es más grande que la invitación que Dios le está haciendo, el riesgo que se corre, ¿sí? El riesgo que corre esa persona es que al hacer un análisis de su vida, una estadística, de pronto más adelante, todo pueda verse así, desolado y destruido, piedra sobre piedra. ¿Por qué?
porque no dejamos a Dios ser lo que realmente Él es. Y creo que eso se ha extendido hoy día, ¿sí? A lo largo del hombre estar sobre la faz de la tierra, creo que el hecho de no dejar a Dios ser lo que Él es, ha hecho que haya soledad, que haya destrucción, que haya desolamiento también, que haya ruina, porque eso fue lo que sucedió allí, piedra sobre piedra, ¿cierto? Totalmente un cuadro desolador, un cuadro totalmente de angustia, derrota, y el Señor está viendo eso. El Señor por eso llora. ¿Por qué? Porque el cuadro final que Jesús está viendo es un cuadro de desolación, es un cuadro de ruinas también. Y ese es el cuadro que el Señor ve cuando hay vidas que no dejamos a Dios ser lo que Él es en las circunstancias que uno está viviendo, en los momentos que nosotros estamos enfrentando. Porque a nosotros de alguna manera nos gusta tener el control de las cosas. Invocamos a Dios, le decimos: Señor, haz tu perfecta voluntad, pero al ver en nuestros corazones nos damos cuenta que diéramos todo nosotros porque se hiciera más bien nuestra perfecta voluntad y no la perfecta soberana, la voluntad soberana de nuestro Señor, ¿sí? Y eso entonces es lo que ha venido sucediendo. Eso ha causado un dolor muy grande en el corazón del Señor. Y en las naciones a lo largo, en las familias, en los hogares, ha causado también un dolor al interior. ¿Por qué? Porque el hecho de que no dejemos a Dios ser lo que Él es, ¿sí? El hecho de que no le entreguemos el control de nuestras vidas al Señor, el hecho de que pensemos que es más grande lo que estamos viviendo, ¿cierto? Que el Señor, lo que el Señor nos pueda dar y ofrecer a cada uno de nosotros, ha hecho eso, mis amados. Y una vez más entonces, el Señor, como entrando a Jerusalén, lloró. Creo muchas veces también que ese es un cuadro repetitivo del Señor en la actualidad. El Señor llora cuando vemos que nosotros no le entregamos el control de nuestras vidas. El Señor llora cuando nosotros creemos que es más grande lo que estamos viviendo y enfrentando nosotros que la promesa del Señor, que la palabra de Dios, que la invitación del Señor para cada una de nuestras vidas. El Señor siente dolor en su corazón y llora, ¿sí?, de dolor al ver que hay un pueblo que no logra confiar plenamente en Él, de ver un pueblo que no confía totalmente en Él, que no se apoya totalmente en Él, porque ese pueblo cree que por lo que está viviendo la impresión es como si el Señor no estuviera en el asunto. Y déjame decirte que cuando Jesús entró allí era el cumplimiento de una antigua profecía que ya la vimos en Zacarías capítulo 9, versículo número 9. Sí, pero ellos estaban llenos era de letra, de solamente información, de solamente versículos aprendidos, pero no tenían la vida. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere tener el control de las cosas, cuando una persona no le da espacio en el corazón al Señor, que sea el Rey de su vida, el Señor de su vida, el Salvador de su vida, realmente, entonces esa persona entra en ese conflicto de querer seguir teniendo el control de todo, ¿sí? Le dice al Señor, de pronto ora a Dios, pero al interior de su corazón esa persona está esperando es que se haga a la manera de Él, en el tiempo de Él, y como esa persona quiere, como esa persona piensa, y no como Dios realmente quisiera. ¿Por qué? Porque Dios va a desalojar de nosotros todas nuestras falsas expectativas, mis amados. Y la única manera de que sean desalojadas de nosotros las falsas expectativas es viniendo delante de nuestro Señor, ¿sí? Recuerden que cuando yo soy una persona que todo el tiempo estoy razonando y que no hay nada de malo cuando yo razono, lo que pasa es que debe haber un orden en esto, me explico. Cuando una persona entra frente a la presencia del Señor razonando, esa misma razón lo va a sacar de allí. Y entonces no va a haber un disfrute ni un deleite estando frente a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la persona se está acercando a Dios con su lógica, con su razón. Y esa misma lógica y razón lo que va a hacer es sacarlo. Esa persona no va a estar mucho rato exponiéndose frente a la presencia del Señor. No lo va a disfrutar, no lo va a deleitar. Pero cuando yo vengo delante de la presencia de Dios, con un corazón abierto, con un deseo de que yo le pregunte para que Él me enseñe, y salgo de ese lugar, después de que yo salga, yo puedo estar razonando. Pero ya no es la razón acerca de estar desconfiando en el Señor o de colocar en interrogante lo que el Señor ha prometido para nosotros,
sino de comprender que todo lo que yo estoy viviendo tiene una razón de ser, tiene un porqué y un para qué, ¿sí? Que Dios no se ha equivocado, que Dios sigue teniendo todo bajo control y que Dios sigue siendo Dios. Dios no es menos Dios por lo que tú y yo estamos viviendo. Dios no es menos Dios, no es menos Salvador, no es menos Rey por lo que tú y yo estamos pasando. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Desalojar de nosotros nuestras falsas expectativas. ¿Qué es lo que Dios anhela? Que le entreguemos el control totalmente de nuestras vidas. ¿Qué está esperando el Señor? Que nosotros dejemos al Señor ser lo que Él es. Ahí en esa área que usted y yo estamos viviendo. Que dejemos al Señor ser Dios ahí, en esa circunstancia que tú y yo estamos enfrentando y que tú y yo estamos pasando. Iglesia hermosa del Señor, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que está suscitándose allí. El Señor está viendo el cuadro terminado, producto del desprecio en los corazones de esas personas porque estaban esperando que entrara el Señor Jesús de otra forma y de otra manera, pero nadie se dio cuenta que era el cumplimiento de una antigua profecía. Se quedaron solamente con la letra, y la letra, recuerden, que mata. El espíritu es el que da vida, según 2 Corintios capítulo 3 versículo número 6. La letra lo que hace es que es una asesina. La letra me deja a mí solamente en ascuas, en angustia, en aflicción. Me deja con reclamos, donde ellos hubiesen entendido. Yo sé que es un propósito y que a Dios nada se le salió de la mano en este acontecimiento, pero donde ellos hubiesen entendido, ¿sí? Como el Señor les dijo allí cuál había sido el problema. No conocieron el día de la visitación. ¿Por qué? Porque tenían unas falsas expectativas, ¿sí? Ellos, al interior de sus corazones, estaban esperando al Señor de otra forma, de otra manera, pero no para tener una relación con el Señor. Ellos querían era que Dios viniera y que solamente les hiciera un favor y nada más. Y eso es lo que sucede muchas veces en muchas de nuestras vidas, mis amados. Nosotros invocamos al Señor solamente es para que nos quite un yugo opresor a nosotros, pero muy pocas veces nos acercamos para conocerlo a Él. Muy pocas veces nos acercamos para desarrollar un nivel de comunión íntima con el Señor corazón a corazón. Lo otro va a ser un subproducto. Mientras yo esté pegado y aferrado al corazón del Señor, créame que el Señor va a hacer las otras demás cosas. Dejarlo a Él ser Dios. O sea, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Que lo dejemos a Él ser lo que Él es en esa área que usted está viviendo en este momento. En esa circunstancia que usted está pasando en este momento, sea cual sea el dolor punzante que hay al interior de su corazón, de su alma, las heridas no sanas que están allí, la angustia, la preocupación por X o Y circunstancia. Dios nos está diciendo a nosotros en esta mañana que lo dejemos a Él ser lo que Él es en esa área en específico que tú y yo estamos viviendo. Entonces, otra de las cosas que acontecieron allí, al entrar el Señor, algo que también su espíritu revela, es que estas personas no reconocieron nunca la deidad de Jesús, no la reconocieron. Ellos solamente el concepto que tenían de Jesús era el del hijo de José y de María, solamente el carpintero de Nazaret, el pescador de Galilea. O sea, no les daba en su mente absolutamente nada más, ¿sí? Para ellos lograr comprender y entender del Señor. Entonces, el no reconocer la deidad del Señor es un grave y un serio problema, mis amados. Cuando yo no reconozco la deidad de Jesucristo en mi vida, el riesgo que se corre es que todo quede como el Señor lo afirmó allí, piedra sobre piedra, que quede en mi vida totalmente en ruinas, que quede mi vida totalmente en desolación y en caos, ¿sí? Entonces, la importancia de que la iglesia del Señor Jesucristo reconozca realmente la deidad de Él. Y no es decirlo, Señor, yo reconozco tu deidad, no, sino que en las diferentes cosas que estamos viviendo, en las diferentes circunstancias que nosotros estamos pasando, es dejarlo a Él ser lo que Él es reconocer la deidad del Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas, mis amados. Y esto anoche después de la transmisión Dios me lo colocaba muy fuerte en el corazón, ¿sí? Es que reconozcamos la deidad de Jesucristo en las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Mientras eso no sea una gran realidad de nosotros, en nosotros, las falsas expectativas van a seguir estando en nuestros corazones. Y entonces cuando veamos que las cosas no suceden, nosotros vamos a tener interrogantes contra el Señor.
como fue lo que sucedió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La gente estaba esperando que entrara un gran ejército, nunca estaban esperando que entrara en un pollino. Nunca, mis amados, tenían falsas expectativas. Habían alojado en su mente y en su corazón falsas expectativas. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron, ¿sí?, la deidad de Jesucristo. Y como no la reconocieron de Jesús, entonces lo que hicieron fue tener otro tipo de cosas en su mente y en su corazón. Estaba esperando era que Él entrara con armas, estaba esperando era que Él entrara con un gran ejército a librarlos a ellos del yugo y nada más. Y el Señor no quería eso. El Señor lo que quería era cautivar sus corazones, libertar sus corazones, conquistar sus corazones, atraer sus corazones, vencerlos en amor y por amor en sus corazones, quitarles el yugo, pero del pecado, de la angustia, de la aflicción, de todo lo que el pecado lleva consigo. Pero ellos no lo lograron entender, ¿te das cuenta? Entonces, el problema que aconteció realmente allí fue el no haber reconocido la deidad de Jesucristo. Como no reconocieron esa deidad, lo vieron como alguien más, tan natural, sí, tan sencillo solamente. Y eso fue lo que hizo que el concepto de Dios en ellos fuera desdibujado en sus mentes y en sus corazones. También jugó un papel muy importante el orgullo, la altivez. El saber que yo sé que el único al cual yo puedo recurrir es Dios, pero no lo hago. Eso es una muestra de orgullo y de altivez, ¿sí? El no bajar la cabeza, reconocer que sin el Señor yo no puedo, humillarme delante del Señor, esa es una muestra también de orgullo y esa es una muestra también de altivez. Y todo eso estaba allí, en las mentes y en los corazones, recuerden, ¿sí? Y por eso el Señor siente tanto dolor. Y por eso el Señor llora. ¿Por qué? Porque Él vio el cuadro completo del asunto, ¿sí? Y por eso el Señor les decía, si ustedes hubieran conocido el tiempo de su visitación, si ustedes hubieran logrado entender qué era lo que yo quería con todo esto, pero como tenían falsas expectativas en sus mentes y en sus corazones, ellos no lograron comprender y entender qué era lo que Dios realmente quería allí. Entonces, quiero retomar esto para que entremos a analizar unos aspectos bíblicos. Uno de los grandes problemas de aquel pueblo en aquel entonces fue el no haber reconocido la deidad de Jesús, ¿sí? El no haber reconocido eso, no haber reconocido la deidad del Señor en lo que ellos estaban viviendo. No haber descansado en la soberanía del Señor, no haber descansado en la sabiduría de Dios, en la instrucción y en el consejo del Señor. Pero eso sigue pasando en la actualidad, mis amados, ¿sí? Eso sigue pasando al interior de muchas vidas, de muchos corazones, de muchos hogares, de muchas familias. El querer yo tener el control de las cosas, ¿sí? Mucha gente le gusta enmarcar el dolor y el sufrimiento que tiene. Y esto no es bueno delante del Señor. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu sufrimiento, Dios sabe el momento que estás viviendo y que estás pasando al interior de tu vida. Créeme que Dios sabe eso, pero Dios está esperando una actitud totalmente diferente de cada uno de nosotros. Que yo reconozca la deidad del Señor en esa área que te está causando tanto dolor. Dejemos y reconozcamos la deidad de Jesucristo ahí. ¿Para qué? Para que nosotros nos quedemos maravillados de ese ser, para que nosotros le demos otra panorámica diferente al asunto que estamos viviendo y podamos entender que esto Dios lo permitió para ensanchar nuestros corazones, para hacernos cada vez personas que crezcamos más en el conocimiento de Él, personas que vamos creciendo más en esa gracia, como el Señor esta semana nos lo recordaba también a cada uno de nosotros, la importancia, recuerden, de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mis amados, ¿cuál es la invitación del Señor para nosotros en esta mañana? Que nosotros reconozcamos la deidad de Jesucristo. ¿Cuál área tiene? ¿Qué es lo que le está causando dolor a usted? ¿Qué es lo que le está causando temor, miedo? ¿Qué es lo que le está causando inseguridad a usted? Desasosiego en su corazón, intranquilidad en su corazón. ¿Qué es lo que lo está turbando en su mente y en su corazón? ¿Cuál es la angustia que usted tiene allí al interior de su vida? Ahí en ese tipo de circunstancias, Dios nos está diciendo en esta mañana que reconozcamos la deidad de Él ahí. O sea, dejémoslo a Él ser lo que Él es. Dejémoslo a Él ser lo que Él es para que nosotros
esta boca pueda decirle al Señor, gracias Dios mío, gloria a Dios, que puedan surgir de nuestros labios un gloria a Dios a nuestro Señor. ¿Por qué? O como producto de qué? De que nosotros estamos reconociendo en las diferentes áreas de nuestras vidas, en las diferentes circunstancias de nuestras vidas, la deidad de Jesucristo. Este fue el error grave, letal, no le exagero, letal de esa nación y de las demás naciones sobre la faz de la tierra. El no reconocer la deidad de Jesucristo ha hecho que todo lo que el ser humano ha querido levantar sobre la faz de la tierra ahora solamente quede piedra sobre piedra. Esa fue una afirmación categórica de Jesucristo a la hora de entrar a Jerusalén. Primero lloró al ver la dureza de corazón, lloró al ver cómo la gente no creía, lloró al ver cómo la gente no confiaba, lloró al ver cómo la gente solamente lo seguía a él por sus propios intereses. O sea, sáname, haz esto, dame mercado, dame tal cosa, ayúdame, Señor. Nada más. Su interés no era otro, su interés nunca fue conocerlo. Por eso el Señor con dolor dice, si hubieras entendido el tiempo de tu visitación. Entonces, mis amados, estos tiempos que estamos viviendo nosotros en la actualidad es el escenario determinado por Dios para que haya una visitación del Señor sobre la faz de la tierra, una visitación del Señor en su pueblo, para que se convierta en una estadía permanente el Señor al interior de nuestros corazones. Pero no podemos dejar que las falsas expectativas se sigan alojando en nuestra mente y en nuestro corazón. Este es el tiempo de que nosotros reconozcamos la deidad de Jesucristo, de que dejemos de verlo solamente como el que nos hace los milagros y ya. O sea, la invitación del Señor es a tener una relación personal con Él, es a madrugar, es abrirle el corazón, es exponernos delante de su presencia, es humillarnos delante de Él, es poder estar escuchando la voz del Señor al interior de cada una de nuestras vidas y de cada uno de nuestros corazones. Iglesia hermosa del Señor, reconocer la deidad de Jesucristo en este tiempo se hace vital, como el no haberla reconocido se convirtió en algo letal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que sea letal o que sea vital? Si es vital, si quiero que sea vital, entonces necesito dejarlo a Él ser lo que Él es. Necesito dejarlo a Él, sí, obrar en las diferentes áreas de mi vida, en las diferentes asignaciones de mi vida. Eso es lo que Él anhela, eso es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Por favor, escúchenlo. Eso es lo que Él está anhelando. Reconozcan mi deidad ahí. Reconozcan mi deidad, reconozcan mi grandeza ahí, reconozcan mi soberanía ahí, reconozcan que ustedes no lo pueden hacer sin mí. Eso es lo que está esperando el Señor. El Señor ya no quiere que tú y yo estemos teniendo el control de las cosas. Por eso hay tanto cansancio en las personas. Por eso hay hay tanta pesadez muchas veces en los corazones. ¿Por qué? Porque cuando yo soy el que quiero tener el control de las cosas y no logro ver los resultados de ello, entonces falsas expectativas empiezo a alojar en mi mente y en mi corazón referente al Señor. Y lo único que quiero ver de Dios es un Dios que me haga el milagrito y ya no quiero nada más. Hazme el milagrito para yo seguir sabiendo que tú eres Dios, pero quiero que sepas que no quiero nada contigo. ¿Te das cuenta entonces por qué Jesús lloró cuando entró a Jerusalén? ¿Te das cuenta por qué sintió tanto dolor, mi amor, por eso? ¿Te das cuenta por qué lloró Él cuando entró a Jerusalén? Lloró por eso, mis amados. Porque yo que habían corazones que querían algo de Él, pero no lo querían a Él. Y cuando yo no reconozco la deidad de Jesús en mi vida, el riesgo que se corre es ese, ¿te das cuenta? El riesgo que se corre es ese. Y entonces empezamos a enmarcar nuestras cosas, las empezamos casi que a idolatrar, y cuidado con eso. Dios no quiere que idolatremos nuestro dolor. Dios no quiere que idolatremos nuestras angustias, nuestras querellas. Dios no quiere eso, mis amados. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Que vayamos delante de Él. O sea, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Cuál es el dolor que en este momento te carcome al interior de tu vida? ¿Sí? ¿Crees que a Dios se le ha olvidado?
no entiendes que Dios quiere que ahí en ese área de tu vida yo reconozca la deidad del Señor. Yo pueda dejar al Señor ser lo que realmente Él es. Entonces, quiero que veamos en la palabra del Señor unos cuadros donde lo que sucede es la importancia. Mire, no solamente fue el milagro en estos acontecimientos, sino el poder haber reconocido la deidad de alguien, o sea, que no solamente era Jesús de Nazaret, sino reconocer la deidad de Él, que Él era el Cristo excelso, el Cristo maravilloso del Padre, que sobre la humanidad de Jesús de Nazaret, al interior de esa humanidad, estaba el Cristo que se manifestó, el Cristo que realmente el Padre quiere que nosotros podamos estar abrazando y con el cual nosotros podamos estar hablando. Entonces, miremos varios aspectos. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 14, Mateo capítulo número 14, allí hay una historia, anoche lo referenciábamos en el momento cuando Jesús está andando, Jesús anda sobre el mar. Recuerden ese acontecimiento, ¿sí? Los discípulos están allí en medio de una tormenta en su barca. El mar está embravecido, ¿sí? Está fuerte. Y el Señor viene a ellos caminando sobre el mar. Desde luego había una antigua creencia, ¿sí? En ese tipo de tormentas, donde el Señor allí habla de que ellos pensaron que era un fantasma, ¿sí? Porque lo que se creía en aquel momento era que ese tipo de tormentas, pues la gente, muchas personas que habían estado allí, que no habían vivido, que no habían, digamos, contrarrestado esas tormentas en esas embarcaciones, gente muerta pues venía y sencillamente se presentaba. Y ellos creían que el que estaba allí no era el Señor, sino un fantasma. ¿Te das cuenta de las falsas expectativas que uno tiene? ¿Por qué? Por no reconocer la deidad del Señor allí, por no reconocer la divinidad del Señor allí. Entonces uno empieza a tener falsas expectativas. Para ellos, en primera instancia, Jesús era un fantasma allí para ellos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Quién es Jesucristo para tu vida? ¿Cómo logras tú ver al Señor Jesucristo? Y no quiero que solamente sean palabras, sino realmente al interior de tu corazón. Puedo descansar en los brazos de Él realmente, ¿sí? Puedo confiar plenamente y totalmente en Él, en la providencia de Él, en la provisión de Él, en el cuidado de Él, en la sanidad de Él. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros vayamos definiendo en esta mañana. Reconocemos la deidad del Señor en nuestras vidas, la reconocemos. El no reconocerla va a hacer que muchas veces, como aquellos discípulos, veamos a Jesús así solamente como un fantasma, ¿sí? Solamente. Miren las falsas expectativas donde se van alojando en momentos tan críticos que ellos estaban viviendo. Era una tormenta, no era cualquier tormenta. Pero en medio de esa tormenta, mire todo lo que sucedió, ¿cierto? El Señor lo que hace es, frente al temor que ellos están viviendo, es uno de sus discípulos como Pedro. Entonces habla allí, si eres tú, Señor, si eres tú. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que Él tiene en primera instancia allí en el versículo 28 del capítulo 14 de Mateo, de todo lo que está sucediendo? Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. ¿Cuál es el interrogante que Él tiene en el corazón, Pedro? Sobre la deidad de Jesucristo. Entonces, para yo reconocer la deidad de Jesucristo, nosotros vamos a tener que estar viviendo muchas veces tormentas en nuestras vidas. Para que reconocer la deidad de Jesús en nuestras vidas sea lo vital, o que el Señor siga siendo solamente para mí un fantasma. Ahora, eso lo tienes que definir tú en tu vida. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Que Jesús solamente lo veas como un fantasma? ¿O quieres que Jesús realmente sea lo que Él es en esa tormenta que tú y yo estamos viviendo en cualquier área de nuestras vidas? ¿Te das cuenta? Señor, si eres tú. ¿Cuál es el problema de Pedro? El mismo problema que enfrentó Jesús cuando entró a Jerusalén. La gente no reconoció la deidad de Él. En primera instancia, el apóstol no está reconociendo la deidad, ¿sí? Entonces el Señor lo que tiene que hacer es, desde luego, hablarle. Entonces Pedro le dice en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué fue lo que le pesó el Señor a Pedro en el corazón? Que él tenía falsas expectativas allí. O sea, el Señor no llamó a Pedro para que caminara sobre las aguas solamente. El Señor llamó a Pedro, era para que él fuera y se ligara al corazón de su Señor. Pero Pedro en ese momento no lo entiende. ¿Por qué? Porque no reconoce la divinidad de Jesucristo. En ese momento en primera instancia, ¿sí? Y por eso fácilmente al sentir el fuerte viento de lo que estaba sucediendo allí, de aquella tormenta, quita la mirada del Señor. No reconoce su divinidad. Y cuando no se reconoce, ¿qué fue lo que empezó entonces Pedro a vivir en ese momento? A hundirse. ¿Qué fue lo que el Señor dijo de Jerusalén? Que iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces miren los principios y los cuadros que el Señor nos presenta allí. Cuando yo no reconozco la divinidad de Jesucristo en mi vida, en las áreas que estamos viviendo, puede haber desolación, destrucción, piedra sobre piedra, o también una vida va a empezar a hundirse en el dolor, en la tristeza, en la amargura, en los reclamos. ¿Te das cuenta? En el dolor punzante que está viviendo. Si yo quito la mirada, si no reconozco la deidad de Jesucristo, en este momento en lo que yo estoy viviendo en mi vida, hay mucha gente que se va a hundir. Mucha gente que se va a hundir. Por eso la importancia de reconocer en este tiempo la divinidad de nuestro Señor, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Él? Que vayamos a Él. Es el mismo ruego del Señor siempre. Ese ven que Jesús le habló a Pedro no era para que caminara solamente sobre las aguas, sino ven a mí, Pedro, hazte uno conmigo. Reconoce que yo soy mucho más que el hijo de José y de María. Reconoce que yo soy mucho más que aquel que multiplica panes y peces, que le da vista a los ciegos o que levanta paralíticos. Pedro, yo no quiero que solamente tengas ese concepto de mí en tu mente y en tu corazón. Yo quiero que tú veas que yo soy tu Señor, soy tu Rey, soy tu Salvador, soy lo que tú necesitas, Pedro. Y eso es lo mismo que Dios quiere contigo, iglesia. Eso es lo mismo que el Señor desea con cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? El Señor no solamente quiere hacernos el milagro, el Señor quiere una relación personal y una relación íntima contigo y conmigo. Y ya sabe todo lo que sucedió entonces allí, ¿sí? Con todo esto. En el verso número 31 de Mateo 14 que estamos viendo, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿qué le dijo? De poca fe. Y lo exhorta en amor diciendo, ¿por qué dudaste? Verso 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Su presencia, ¿te das cuenta? La presencia de Cristo allí. Y en el verso 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta a quién fue que adoraron. No adoraron a Jesús de Nazaret. Mira lo que dice el Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Qué están reconociendo ellos en este momento? La deidad de Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos en ese momento? Vinieron y lo que hicieron fue que lo adoraron. Entonces escúchame esto. ¿Cuándo es fácil adorar en una vida? ¿Cuándo resulta fácil y natural adorar al Señor? Cuando reconozco su deidad. Cuando yo tengo falsas expectativas en mi mente y en mi corazón, yo voy a abrazar más el problema y el dolor punzante que tengo. Ah, sí, Dios es grande, Dios es precioso, pero quítame este dolor para yo seguir adorándote a ti. ¿Cuándo adoraron ellos? Cuando desalojaron sus falsas expectativas. Entendieron que no solamente era Jesús de Nazaret. Y ellos lo hablaron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué reconocieron ellos? La deidad de Cristo. ¿Y qué fue fácil para ellos? Adorar.
¿Qué es lo que está haciendo el Señor en este tiempo con nosotros? ¿Qué es lo que está buscando el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Que está buscando los verdaderos adoradores. ¿Y cuáles son los verdaderos adoradores? Estos, que reconocen la deidad de Cristo en sus vidas, que le han entregado el control al Señor, que le han entregado las llaves con duplicado y todo al Señor. Esto es lo que Dios está buscando, mis amados. ¿Sí? Necesitamos desalojar de nosotros las falsas expectativas para que reconozcamos la deidad de este ser precioso y maravilloso. Entonces imagínate, ¿qué hicieron ellos allí? Reconocieron esa deidad, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, cuando usted sigue viendo más adelante a Pedro, en el capítulo 16 de Mateo, vayamos allá porque no dejemos a Pedro ahí como el malo de la película, ¿listo? O sea, Pedro nos dice que hay esperanza también para cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Porque de alguna manera esto es lo que vivimos cada uno de nosotros en el caminar sobre la faz de la tierra cuando estamos siguiendo en pos del Señor. En Mateo capítulo 16, verso 16, ya saben todo el trasfondo de esto para yo no leerlo todo, ¿sí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recuerden todo eso. Entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra, otras, y el Señor les dice a los suyos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro sale diciendo, capítulo 16 de Mateo, verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, miren lo que dijo, tú eres el Cristo. ¿Te das cuenta? El Hijo del Dios viviente. No dijo Jesús de Nazaret. Ellos ya conocían a Jesús de Nazaret. Ellos ya conocían al Hijo de José y de María. Y no está diciendo eso. Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué reconoció Pedro en ese momento? La deidad de él. La reconoció la deidad de él. Reconoció la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y la invitación es para uno continuar en cada una de ese tipo de circunstancias. No dejar. ¿Sí? Necesito seguir en todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué? Para no dejar de reconocer la deidad del Señor en esa área específica de mi vida, mis amados. ¿Por qué? Porque si no, quedará piedra sobre piedra uno. O si no, me hundiré en el problema, en la tormenta, en la aflicción. Y Dios no quiere eso. Dios no nos llamó para eso a nosotros. Dios nos llamó a nosotros, mis amados, para que lo reconozcamos a Él como lo que Él es. ¿Sí? Él es el Cristo, el ungido del Señor, el Dios todopoderoso, glorificado y magnificado. ¿Te das cuenta? Entonces, miremos también algo que esto me causa todavía mucho mayor impresión, porque si estos entes reconocen esto, ¿por qué la iglesia no? Miremos en Marcos capítulo número 3 primero, verso 11. Marcos capítulo 3, verso 11. Ya estamos terminando, mis amados. Marcos 3, verso 11. Muy bien. Allí dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tremenda esta palabra. Me parece muy tremenda esta palabra. ¿Por qué? Porque aquí los espíritus, ¿qué están reconociendo? La divinidad de Cristo. ¿Te das cuenta? Los espíritus no dijeron, tú eres Jesús de Nazaret. Tú eres el Hijo de Dios. Marcos capítulo 5, verso 7. Marcos capítulo 5, verso 7. Mira lo que dice. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces los espíritus reconocieron la divinidad de Cristo y los demonios ahora, ahí en Marcos 5:7, están reconociendo la divinidad de Cristo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora la pregunta es esta. Si los espíritus y los demonios reconocen la divinidad de Cristo, ¿por qué es tan complicado para la iglesia del Señor reconocer la divinidad de Él? ¿Te das cuenta que hay falsas expectativas muchas veces en nosotros?
Es importante en este tiempo, iglesia, importante, importante, reconocer la divinidad de Jesucristo. Y esto es lo que el Señor anoche, después de la transmisión, colocaba en mi corazón muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Si no reconocemos la divinidad del Señor en el área que estamos viviendo, eso te va a hundir. Eso te va a destruir. Quiero volverlo a decir. Si no reconocemos la deidad de Jesucristo en las diferentes áreas de nuestras vidas, eso te va a hundir. Eso te va a destruir. Si los demonios y los espíritus reconocen la deidad de Jesucristo, ¿por qué nosotros no, iglesia? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué es tan complicado para nosotros? Porque si estuviéramos reconociendo la deidad del Señor, nosotros tendríamos que estarlo adorando. Tendría que ser natural para nosotros estar delante de Él, no una carga, no una carga. Tendría que ser un disfrute estar delante de Él, mis amados. ¿Listo? Entonces, para que vayamos viendo todo esto del corazón del Señor, ¿sí? Ahí mismo en Marcos aprovechemos, en el capítulo número 15, en el verso 39, vamos a darnos cuenta también, ¿sí? En otra esfera, por decirlo de alguna manera, quienes reconocieron también allí la deidad de Jesucristo. Entonces, mira lo que dice, Marcos 15, 39. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué tan poderoso cuando se desalojan las falsas expectativas de nuestras vidas y damos pie para reconocer la deidad de Jesucristo en nosotros? Y ejemplos es lo único que hay, mis amados. Usted se dará cuenta por allá en Juan 1:49 que hay un hombre llamado Natanael. Y el Señor dice la palabra allí, ¿sí? Que Natanael respondió también: tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Tú eres el Rey de Israel, el Rey de Israel. Imagínate. ¿Qué estaba reconociendo? La deidad del Señor, ¿sí? La divinidad del Señor. Y esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, mis amados. Esto es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Por eso, ¿dónde debemos de estar? En su palabra. ¿Cada cuánto? En todo tiempo. No teníamos tiempo, ahora el Señor nos lo ha dado todo. Ya no hay excusas para que no sea una gran realidad. Quiero animarlo, quiero animarla en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que le digamos al Señor que nos ayude a estar reconociendo en cada una de nuestras vidas la deidad de Él. La deidad, reconocer la deidad de Cristo en nosotros, en las diferentes áreas de nuestras vidas, va a hacer que eso no nos hunda a nosotros. Y no va a quedar piedras, o sea, ya no va a quedar esa impresión de ruina, de desolación, de destrucción. Por eso quiero invitarte en el nombre del Señor Jesucristo a que podamos nosotros pedirle al Señor que desaloje de nosotros las falsas expectativas. ¿Sabe cómo se desalojan las falsas expectativas? Comunión íntima. Fe, fe, fe. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en esa tormenta? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. De poca fe. O sea, no tienes comunión íntima conmigo, Pedro. Por eso me viste diferente y por eso te hundiste. Porque tenías una expectativa falsa que la alojaste en tu mente y en tu corazón y solamente me vieron como un fantasma. Pero quiero que me reconozcan como lo que soy, como Dios mismo, como Dios soberano, como Rey todopoderoso. Y eso es lo que Dios desea de ti y de mí. Por eso tiene que permitir circunstancias muchas veces, tormentas como las que se permitieron allí. ¿Para qué? Para que yo pueda reconocer la deidad de Él. ¿Y qué va a ser natural? Adorarlo a Él. Va a ser muy natural adorarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, si los espíritus y los demonios reconocen la deidad de Cristo, ¿por qué nosotros no reconocemos esa deidad? Y aquí es donde Dios quiere que nosotros entremos. ¿Listo?
Aquí es donde Dios quiere que yo vaya y siga con Él charlando sobre el asunto. Que después de esta transmisión, durante este resto de día, podamos estar hablando con el Señor referente a esto. Este es un tiempo, mis amados, de que reconozcamos la deidad de Cristo en nuestros corazones. Que el Señor ya no tenga que llorar más por nosotros. De ver que hay un pueblo que quiere solamente cosas de Dios. Quíteme este dolor, Señor. Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué lo otro? No, mis amados. Dios quiere que reconozcamos su deidad ahí donde usted se encuentra, donde yo me encuentro. Que reconozcamos la deidad de Él, que nos maravillemos de Él, porque todo lo que está sucediendo, escúcheme, todo lo que está sucediendo en el mundo entero es para que reconozcamos la deidad del Señor, la deidad del Señor Jesucristo. Amén, iglesia hermosa del Señor. Esto es lo que Dios quiere, y para esto fue que nos crearon a nosotros. Entonces oro a Dios para que no seamos como aquellos cuando el Señor dijo en Lucas 19, que vimos, que fue el texto iniciando, porque no entendieron el día de su visitación. Que eso no nos vaya a ocurrir a nosotros, mis amados. ¿Listo? Por tener falsas expectativas, por solamente quedarnos en el dolor, por solamente quedarnos allí en la angustia, en el problema o en la tormenta. ¿Sabe por qué Dios permitió eso? ¿Para qué lo permitió? Para que reconozcamos la deidad de Jesucristo. Padre, yo quiero darte muchas gracias a ti en esta preciosa mañana, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por todo tu cariño, por toda tu bondad y por toda tu fidelidad. Por tu palabra que tiene vida, que tiene poder y que tiene espíritu, Señor. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones para que se desalojen de nosotros las falsas expectativas. Y queremos pedirte perdón, Señor. Perdón porque fácilmente decimos que confiamos en ti, que creemos, Señor, que eres el todo de nuestras vidas. Pero, Señor, en la práctica hemos mostrado totalmente cosas diferentes, Señor. Hoy queremos pedirte que nos ayudes, bendito Dios, y perdónanos por no reconocer en las diferentes áreas de nuestras vidas la deidad tuya, Señor. Por eso esas mismas cosas nos han hundido. Por eso esas mismas cosas, Señor, han traído ruina espiritualmente hablando a nuestros corazones. Pero hoy, Padre, que nos has hablado tu palabra, la que produce libertad al interior de cada uno de nuestros corazones, quiero pedirte en el nombre de Jesucristo, Señor Dios de los cielos, que nos des la alegría de reconocer la deidad tuya ahí en esa circunstancia que estamos enfrentando y que estamos viviendo, Señor. Que nos des la alegría de poder estar nosotros, Dios eterno de los cielos, Señor, adorándote, porque debe de ser lo más natural para nosotros, estar adorándote a ti, Señor, estar exaltándote a ti, buen Dios eterno de los cielos. Padre, que esta palabra haya cabida en cada persona, en cada corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, empecemos nosotros a abrazarla. Ayúdanos a desalojar de nosotros las falsas expectativas, Señor, solo como producto de estar delante de tu presencia, de vivir, de estar delante de ti, precioso Dios eterno de los cielos. Te lo pedimos, buen Dios, en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendito Padre eterno de la gloria, Señor. Toma el control de cada vida, Padre. Oramos por la vida de Susanita, Señor, de nuestra Susana. Oramos también, precioso Dios, para que tomes el control de don Mesías. Oramos, precioso Dios, por la vida, Señor, de Freddy Fajardo, este niño, Padre. Oramos, Señor, Dios de los cielos, Padre, por José Camacho, Señor. Oramos por la abuelita Carmen, para que tú la fortalezcas, para que tú la establezcas en ti, Padre celestial. Oramos por nuestras casas, familias y hogares, precioso Dios eterno de los cielos, Señor, para que los cuides y los guardes. Oramos, bendito Padre eterno de la gloria, Señor, para que sigas tú fortaleciendo, bendito Dios eterno, a la familia Cruz Vega, Señor Padre, para que esta palabra llegue cabida al interior de sus corazones y de cada uno de los nuestros, Señor, para que tú nos sigas guiando y fortaleciendo día a día en pos de ti, de tu corazón y de tu presencia, Señor Dios eterno, Padre. Oramos, Señor, para que tú guardes y protejas, Señor Dios de los cielos, a Edison Duarte Cifuentes, Señor Padre, y a Kevin, su hermano, Señor precioso Dios. Glorifícate, Padre. Coloca una guardia de protección alrededor de estos jóvenes, Dios eterno de los cielos, y glorifícate en su casa, en su familia, Señor, bendito Dios. Que te dejemos a ti ser Dios, Señor Padre. Que
que nosotros reconozcamos la deidad tuya, Señor, en cada circunstancia, en cada momento, Padre. Te lo pedimos, buen Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que Dios nos ayude a seguir caminando día a día en pos de Él, de su corazón, de su presencia. Que nuestras falsas expectativas sean desalojadas solo como producto de estar delante de la presencia de Dios. No hay otra manera que sean desalojadas, sino estar delante de Él, iglesia preciosa de nuestro Señor. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de crecer en este maravilloso conocimiento. Y que podamos, ahí donde nos encontramos, en cualquiera que sea el área que estemos viviendo, que reconozcamos la deidad de nuestro Señor, para que terminemos, ¿sabe cómo? Adorando a nuestro buen Dios. ¿Listo? Esta noche que estemos transmitiendo nuevamente con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a estar viendo la historia de un hombre que desalojó de él sus falsas expectativas, y en las circunstancias que él tuvo que enfrentar, nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. ¿Listo, iglesia hermosa del Señor? Bendiciones para todos. Dios los guarde, Dios les siga dando fuerza, fortaleza. Dios nos siga animando en esta preciosa búsqueda del corazón y de la presencia de nuestro buen Señor. Un saludo muy especial para todos ustedes, las personitas que se están conectando. Veo allí a Emanuel desde Brasil. Amén, hermano, amén. Ahí estamos. Tú sabes que tú ya sabes de qué es lo que se trata. Listo, Emanuel, y desde luego que sí. Vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo los unos por los otros, que la vida del Señor se instale cada vez con mayor intensidad sobre la vida de Emanuel allí en Fortaleza, Brasil. Bendiciones para ti, Emanuel, y ahí nos seguimos comunicando. Claro que sí, ¿oyó? Bendiciones para todos ustedes, mis amados hermosos del Señor. Dios siga haciendo su preciosa obra en cada uno de nuestros corazones. Los queremos mucho, los apreciamos mucho, los amamos mucho, los extrañamos mucho, y adelante. Un abrazo también para todos ustedes, sus casas, hogares y familias. Bendiciones. Igualmente para ti, Emanuel, abrazos también allá en Fortaleza, Brasil. Bendiciones. Nos estamos entonces comunicando, amados hermosos del Señor. Esta noche entonces, o esta tarde a las 6 de la tarde, nos estamos conectando con la ayuda del Señor. Bendiciones para todos.